profesor estaba en el salón de clases con sus alumnos. Él estaba sosteniendo un vaso de vidrio con agua en sus manos. El profesor le hizo la siguiente pregunta a los alumnos. Díganme, ¿cuánto creen ustedes que pesa este vaso de agua? Los alumnos fueron dando diferentes respuestas. Alguno dijo, yo creo que pesa 100 gramos. Otro dijo, yo creo que pesa 200. Otro dijo, yo creo que pesa 150 gramos. Y así cada uno de los alumnos fue dando diferentes respuestas. Ante esto, el profesor respondió, la realidad es de que no importa mucho cuál es el peso exacto del vaso, sino cuánto tiempo yo lo tengo cargando en mi mano. Ahí radica qué tan pesado se me va a hacer. Ante esto, el profesor lo que quiso hacer con sus alumnos es enseñarle el problema de tener cargando ansiedad sobre nuestros hombros. Generalmente nosotros tenemos diferentes situaciones que nos llegan a causar ansiedad. Está bien que nosotros lleguemos a pensar por algunos momentos en esa situación. El problema es de que estamos cargando esta situación por tanto tiempo que se vuelve una carga realmente pesada para nosotros. Y nosotros debemos de darnos cuenta de que la ansiedad es algo tan común en los seres humanos que causa tantos problemas a cada persona que la ha estado cargando por mucho tiempo durante su vida. La ansiedad es algo que a nosotros nos hace vivir agotados, nos hace vivir desgastados, con pesares, y no hemos aprendido a soltar la ansiedad, no hemos aprendido a evitar la ansiedad en nuestras vidas. El pasaje de Mateo capítulo 6, de los versículos 25 al 33, nos enseña varios principios que Jesús enseñó a sus discípulos, a las personas que lo escucharon y a nosotros también el día de hoy, referente a este tema tan importante que es evitar la ansiedad, soltar la ansiedad. Ahora es importante que nosotros podamos entender qué debemos hacer para deshacernos de la ansiedad en nuestra vida. Bueno, yo observo varias cosas que Jesús enseña en este pasaje y me gustaría que juntos podamos meditarla en estos momentos. En primer lugar, para evitar la ansiedad debemos entender dos cosas. La primera de ellas, debemos entender que Dios nos da vida. El versículo número 25 en el pasaje, Jesús hace la pregunta, ¿no es la vida más que el alimento? Y esto es algo muy interesante. La gente del tiempo de Jesús no era muy diferente a la gente de nuestros tiempos el día de hoy. Se preocupaban realmente por cada uno de los diferentes asuntos de la vida. Y seguramente Jesús logró darse cuenta de cómo las personas en su tiempo se preocupaban por tantas situaciones, por qué iban a comer, por qué iban a beber, por qué iban a vestir, por las situaciones diarias de la vida. Y seguramente Jesús llegó a ver a muchas personas ansiosas en su tiempo. Y ante esto, Jesús hace una comparación. Jesús compara el alimento con la vida. Y él pregunta, ¿no es acaso la vida más que el alimento? Y el propósito de Jesús con esta pregunta realmente no era entrar en ningún terreno filosófico ni nada por el estilo, sino lo que Jesús realmente buscaba es que su audiencia pudiera comprender que Dios ya nos había dado lo más grande e importante a nosotros, que es la vida. Y ante esto debemos nosotros de preguntarnos, si Dios ya me dio la vida, ¿será que acaso Él detendrá su mano para no darme aquello que es de menor importancia? Ahora, saber que Dios nos ha dado algo tan importante como la vida es algo que debe de darnos descanso a nosotros en nuestro diario vivir. Es el saber que Jesús está enseñando esto, ¿verdad? De que Dios nos ha dado la vida, debe de hacernos desechar toda ansiedad de nuestros hombros. Hay un pasaje en el libro de Salmos que me llama mucho la atención. Salmos capítulo 30, versículo número 3, dice, Oh Jehová, hiciste subir mi alma del Seol, me diste vida para que no descendiese a la sepultura.
Ahora, hay muchos tesoros en este versículo de Salmo 30, versículo 3, pero uno de ellos es algo muy poderoso que declara el salmista, porque él reconoce y le dice a Dios: tú me diste vida. Es decir, el salmista no le atribuye su vida a que se la dio la madre naturaleza, ni que se la dio el universo, ni nada por el estilo. El salmista reconoce y le dice a Dios: tú me diste a mí la vida. Ahora, si nosotros comprendemos esto, de que Dios es quien nos ha dado la vida y esta vida la recibimos directamente de Dios, podemos descansar y confiar en que Él nos va a dar aquello que es todavía de menor importancia, como el alimento, la ropa y las diferentes necesidades. Ahora, seguramente muchas personas dirán: bueno, la realidad es que a mí no me gusta mucho mi vida. Mi vida está llena de conflictos, está llena de problemas. No considero yo mi vida de gran importancia, pero la Biblia nos menciona que Dios tiene planes preciosos para nosotros. Dios tiene pensamientos de paz y no de mal para cada uno de nosotros. Entonces, saber que Dios tiene planes para nosotros de paz, de bien y no de mal, es algo que debe de quitar toda ansiedad de nuestros hombros, porque sabemos que Dios ha planeado cosas buenas para nuestras vidas. Y eso es algo que debemos de entender. En primer lugar, que Dios nos ha dado la vida. Pero no solamente es entender que Dios nos da vida, pero también debemos entender que Dios nos da valor. El versículo número 26 nos dice otra pregunta de Jesús. Él dice: ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? Ahora, el Señor Jesús comienza a hacer otra comparación. Primero comparó el alimento con la vida. Ahora el Señor Jesús compara las aves con nosotros, los seres humanos. Y algo que menciona el Señor Jesús acerca de las aves, Él dice que las aves no siembran, no cosechan, no almacenan en graneros, y aún así nuestro Padre Celestial las alimenta, les da el alimento y no carecen nunca de lo esencial para vivir. Ahora, el Señor Jesús no está haciendo aquí un llamado a la holgazanería. No es para que alguien diga: ah, bueno, si se trata de eso, pues entonces pues no voy a hacer nada, no voy a trabajar, voy a esperar que llegue el cheque directo a mis manos, voy a esperar a que el dinero me llegue y que todas las cosas lleguen por sí solas. No, de ninguna manera el Señor Jesús está haciendo un llamado a ser holgazanes en la vida. Él está queriéndonos hacer entender el valor que tenemos nosotros delante de Dios, y nos quiere hacer entender que si Dios cuida de cada una de las aves y se preocupa en que a cada una de ellas les llegue el alimento, ¿cómo no hará Dios también lo mismo y mucho más con nosotros? Y el Señor hace también esta pregunta retórica: ¿acaso no valen ustedes más que un ave? Ahora, no está hablando aquí tampoco de un valor monetario. En algunos países, probablemente en la mayoría de los países, está prohibida la venta de aves. No está hablando acerca de cuánto valor monetario pueda tener un ave. Lo que el Señor Jesús está queriéndonos hacer ver es el valor que nosotros tenemos delante de Dios. Fíjense lo que dice Malaquías 3:17. Dice este pasaje: y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Ahora, Dios aquí menciona que toda persona que formaría a ser parte de su pueblo, Él lo llamaría su especial tesoro. Ahora, si tú has entregado tu vida a Cristo y ahora eres parte del pueblo de Dios, Dios te considera a ti que eres su especial tesoro. Ahora, si Dios cuida de las aves y Él se preocupa porque cada una de ellas tenga su alimento y todo lo necesario para vivir, ¿cuánto más no hará el Señor por nosotros, que nos considera su especial tesoro? ¿Cuánto valor no tendremos nosotros delante de Dios? Se dice que en Alemania
en una ocasión, hace mucho tiempo, había un grupo de príncipes presumiendo acerca de las cosas de valor que ellos tenían, qué cosas valiosas ellos poseían. Y cada uno de ellos iba presumiendo acerca de sus posesiones, iban presumiendo acerca de sus castillos, presumían acerca de propiedades, acerca de joyas, de obras de arte que ellos poseían. Y llegó el momento en el que a uno de ellos le tocó expresar y presumir acerca de las posesiones que él tenía. Y él dijo, yo tengo algo mucho más valioso de lo que cada uno de ustedes ha expresado. Y él dijo, yo tengo el privilegio de ser llamado el Hijo del Rey de Reyes. Y yo tengo el derecho de acercarme a él y recostarme en su hombro y en su pecho cada día. Y eso es algo que ninguna de las posesiones que ustedes pudieran juntar lograría darle ese valor que yo tengo al ser un hijo de Dios. Ahora, yo no sé cuál es el valor que tú consideras que tienes delante de Dios. Dios te llama su especial tesoro. Y si somos el especial tesoro de Dios, debemos de saber que Él se encargará de darnos todo aquello que nosotros necesitamos. Y eso es algo que debe de quitar de nuestros hombros también toda ansiedad. En segundo lugar, también algo que tenemos que hacer para evitar la ansiedad en nuestras vidas es que debemos enterrar dos cosas. La primera, debemos enterrar toda condolencia. El versículo 31 nos menciona y nos dice, ¿qué comeremos? Esta es otra pregunta que la gente en los tiempos de Jesús se hacía. ¿Qué es lo que vamos a comer? Jesús se percataba que al igual que la gente de hoy, mucha gente en su tiempo estaba ansiosa, tronándose los dedos y se preocupaban qué vamos a comer, qué vamos a beber, qué vamos a vestir. Y ellos se veían a sí mismos como víctimas del mundo. Decían, oh, ¿qué va a ser de nosotros? ¿Y qué es lo que va a ocurrir con nosotros en esta vida? ¿Quién podrá ahora ayudarnos? Y ellos se veían a sí mismos como unas víctimas en este mundo. Y pudiéramos nosotros pensar hasta cierto punto, bueno, lo que ellos mencionaban eran necesidades que cada uno de nosotros tenemos, necesidades primarias, el comer, el beber, el vestir, son necesidades que ciertamente cada uno de nosotros tenemos y hasta cierto punto pudiéramos considerar como algo normal el preocuparse por tener estas cosas. Pero el Señor Jesús quería hacer hincapié en la actitud de desconfianza que estas personas pudieran llegar a tener delante de Dios y llegaban a dudar, ¿será que acaso Dios tiene el poder para darnos esto que necesitamos? ¿Será acaso que Dios proveerá las necesidades diarias de nuestra vida? Fíjense, un pasaje tan conocido por todos que es Filipenses 4:13 y dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora, quienes conocen el contexto de este pasaje sabrán que el apóstol Pablo se estaba refiriendo acerca del atravesar diferentes situaciones en la vida, tanto de pasar necesidades como de tener abundancia. Y él dice, en todo ello yo estoy ejercitado, yo he experimentado ambas situaciones. Sé lo que es tener mucho, sé lo que es tener poco, pero en medio de todo esto, yo puedo superar cada una de las cosas, no porque yo soy el gran apóstol Pablo, sino porque Cristo es quien me fortalece. Ahora, fíjense cómo Pablo no se veía a sí mismo como una víctima. Él no decía, oh, pobre de mí, ¿qué voy a comer? ¿Qué voy a beber? ¿Qué voy a vestir? Soy un pobre venadito que habita la serranía. No, el apóstol Pablo se veía a sí mismo como alguien que era fortalecido por Cristo y él no se veía a sí mismo como una víctima de este mundo. Por eso necesitamos nosotros entender lo que el Señor Jesús nos está diciendo y quitar de nosotros toda condolencia, el quitarnos de nosotros esa etiqueta de víctimas, porque nosotros debemos de saber que estamos en las manos de Dios y Dios desea proveer todo aquello que nosotros necesitamos día a día. La gente en el tiempo de Jesús
no era muy diferente a nosotros el día de hoy. Se veían como víctimas, tenían condolencia por sí mismo, pero el Señor Jesús nos hace este llamado: quítense toda condolencia de sus hombros, y esto hará que la ansiedad también se vaya de ustedes. Acrecentemos nuestra confianza en que Dios proveerá para todas nuestras necesidades. También algo que tenemos que enterrar es toda comparación. El Señor Jesús se daba cuenta en el versículo número 32 de que los judíos estaban comenzando a actuar como los gentiles. Y esta es otra comparación que el Señor Jesús hace. Ustedes ya están actuando igual que los gentiles lo hacen. Ahora, el Señor Jesús, de verdad, estaba hablando acerca de personas que conocían de Dios con personas que no conocían de Dios. Y si el día de hoy tú conoces a Dios y tú sabes lo que Dios busca darte en este día, necesitamos entender que lejos de imitar a las personas que no conocen de Dios, Dios quiere que nosotros nos abracemos a sus promesas y quitemos de nosotros toda comparación con las demás personas. Voltear a ver a los demás siempre va a traer frustración a nuestras vidas. Cuando nosotros vemos a los demás y nos comenzamos a comparar con ellos, es algo que siempre va a traer tristeza, decepción y frustración a nuestras vidas. Y esto es una estrategia tan antigua de Satanás, que lo que él busca hacer es que nosotros nos enfoquemos en aquello que no tenemos y que los demás sí tienen. Y esto es una estrategia tan antigua como antiguo es el hombre sobre la tierra. Fíjense lo que dice Génesis 3, versículo 1, ante la tentación de Satanás a la mujer. Satanás pregunta: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Ahora, fíjense la estrategia de Satanás aquí. Él quiere que la mujer se enfoque en aquello que no tiene. Él no está queriendo hacer el enfoque en la mujer, en que viera todos los árboles que ella tenía acceso. No. Satanás quería que ella se enfocara en el árbol del cual ella no podía tomar el fruto. Ahora, ¿qué es lo que hacemos nosotros el día de hoy? Caemos en la misma trampa. Lejos de ver lo que Dios sí nos ha dado, ponemos nuestro enfoque y nuestros ojos en aquello que no tenemos y vemos a alguien más que sí lo tiene y empezamos nosotros a compararnos con ellos, y esto va a traer frustración, queja a nuestras vidas y va a traer ansiedad a nuestros corazones. Y por eso es de que el Señor Jesús quiere que nosotros desechemos toda comparación con las demás personas. No voltees a ver a los demás, no te compares con aquellas personas que no ponen su confianza en Dios. Date cuenta de todo lo que Dios ya te ha dado y vive en agradecimiento con aquello que Dios ha puesto en tus manos. Y cuando tú practiques esto, la gratitud, el agradecimiento a Dios, irás desechando cada vez más la ansiedad de tu vida. Y en último lugar, algo que también debemos hacer es que debemos enfocarnos en dos cosas. En primer lugar, debemos enfocarnos en disfrutar de Dios. Y esto pareciera algo un tanto extraño, porque el Señor Jesús en el 33 menciona: buscad primeramente el reino de Dios. Y parecía un tanto extraño, porque el Señor Jesús está hablando acerca de todas las cosas materiales que nosotros necesitamos de tener o que son esenciales para vivir. Pero ahora el Señor Jesús nos dice: ustedes en primer lugar tienen que buscar el reino de Dios. Ahora, en este punto de su enseñanza, el Señor Jesús estaba hablando y pareciera que ahora le decía a su auditorio y les decía: bueno, yo ya les dije lo que no tienen que hacer, ahora les voy a decir lo que sí tienen que hacer. Ahora, cuando nosotros dejamos que la ansiedad gobierne nuestros corazones, eso es algo que va a impedir que nosotros disfrutemos de una comunión con Dios. El estar cautivos en ansiedad es algo que nos va a mantener desenfocados en la vida. En lugar de estar enfocados en Dios, en disfrutar de Él, es algo que nos va a desenfocar completamente. No vamos a disfrutar el caminar
juntos con el Señor y nunca podremos ver claramente delante de nuestros ojos si vivimos desenfocados del Señor Jesús. Ahora, esto es algo que le ocurrió también al apóstol Pedro y que nosotros conocemos. Ahí en Mateo capítulo 14, versículo 30, dice este pasaje: pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse y dio voces diciendo: Señor, sálvame. Conocemos este pasaje cuando el apóstol Pedro comenzó a caminar en el agua, pero cuando él quitó sus ojos de Jesús y los puso en el fuerte viento, en ese momento, ¿qué ocurrió? Dejó que el miedo llegara a su vida. El enfoque que él debería haber tenido en Jesús lo empezó a poner en los problemas de la vida, en los vientos, en las cosas, ¿verdad?, que lo hacían temblar. Y eso es algo que hizo que el apóstol Pedro se desenfocara y que comenzara a hundirse. Ahora, ¿cuántos de nosotros hemos estado así en la vida? En lugar de mantener nuestros ojos en Jesús, confiando en que Él nos llevará adelante, ¿cuántas veces nosotros empezamos a poner nuestra mirada en otras cosas en la vida? Y cuando nosotros empezamos a desviar nuestra mirada de Jesús, nos comenzamos a hundir y la ansiedad comienza a llegar a nosotros. Por eso es de que el Señor Jesús nos dice: antes de poner tu mirada en otras cosas, busca primeramente el reino de Dios, y cuando haces eso, comenzarás a disfrutar de una relación cercana en tu caminar con Dios cada día. Y esto es algo que el Señor Jesús desea para que nosotros desechemos toda ansiedad. Y en último lugar, debemos enfocarnos también en depender de Dios. El versículo número 33, ahí mismo nos dice, seguido de la frase: buscad primeramente el reino de Dios, también dice: y todas estas cosas os serán añadidas. Ahora, en este punto, el Señor Jesús nos habla del resultado. ¿Qué va a ocurrir cuando nuestra prioridad es buscar de Dios? Lo que va a hacer Dios es que Él va a añadir las cosas que nosotros necesitamos diariamente. Lo curioso de esto es de que toda la vida estamos acostumbrados a hacerlo completamente al revés. En primer lugar, buscamos las cosas de este mundo, buscamos que alguien nos solucione y nos saque de nuestro apuro. Y ya cuando todos agotamos todas nuestras opciones y nuestros recursos, y ya cuando el compadre, el amigo, el pariente no nos pudo resolver, ya en último lugar buscamos entonces a Dios. Y esto es algo que el Señor Jesús se daba cuenta de la gente también de su tiempo. Y Él nos dice: no caigan en esta trampa, cambien el orden en el que han hecho las cosas, comiencen a buscar primero el reino de Dios y como consecuencia, como resultado, todas las demás cosas vendrán a ustedes. Ahora, esto es algo que suena muy sencillo o como un discurso muy bonito, pero el ponerlo en práctica es algo que nos va a requerir una gran dependencia de Dios y el que nuestra fe se vaya desarrollando cada vez más. Pero cuando nosotros comenzamos a practicar el que no voy a depender de lo que yo en mis fuerzas pueda lograr, sino confiando en Dios, haciendo mi parte y confiando que Él va a proveer, es algo que va a quitar toda ansiedad de nosotros. Fíjense lo que el apóstol Pablo dice en Filipenses 4:19. Dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Ahora, el pasaje no nos dice que Dios suplirá conforme a nuestra necesidad. El pasaje nos dice que Dios suplirá conforme a sus riquezas en gloria. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, lo que quiere decir es de que Dios va a suplir de acuerdo a todos los recursos que Él tiene. Es decir, de que Dios tiene todos los recursos a su alcance para suplir y proveer ante nuestra necesidad. Cuando nosotros dependemos de nuestra fuerza, nuestros recursos son muy limitados. Todos nuestros recursos siempre se quedarán cortos y nunca seremos capaces de proveer en comparación como Dios lo puede hacer con nosotros.
Dios desea que cada uno de nosotros hagamos la parte que nos corresponde, que nosotros podamos trabajar, que nosotros podamos llevar a cabo todas las actividades que nos corresponden, pero que confiemos completamente de que Dios va a comenzar a añadir todo aquello que nosotros necesitamos. Y pareciera que Dios nos dijera: haz la parte que te corresponde y deja que yo haga el resto. Y saben, el día de hoy vivimos días en que la gente está cautiva de la ansiedad. ¿Por qué? Porque estamos dependiendo siempre de nuestras fuerzas, de nuestros recursos, de lo que alguien más pueda hacer por nosotros. Pero cuando comenzamos a buscar a Dios y empezamos a ver las cosas desde la perspectiva de Dios, entonces la ansiedad comenzará a irse de nuestras vidas. Y esto es algo que el Señor Jesús quería enseñarle a la gente de su tiempo y lo quiere hacer también con nosotros el día de hoy. Y algo que me gustaría invitarte en este momento es a que tomaras la decisión de desechar toda ansiedad de tu vida. Así como aquel profesor estuvo sosteniendo durante algún tiempo el vaso en su mano y eso hacía que cada vez se le fuera haciendo más pesado, ¿qué tanto tiempo has estado cargando tu ansiedad, tu preocupación, aquello que te ha quitado el sueño, que hace que te truenes los dedos en el cómo le vas a hacer? Cristo nos hace el llamado en este momento y nos dice: confía en mí. Comienza a buscar primeramente el reino de Dios y date cuenta, en consecuencia, cómo Dios va a ir proveyendo todas las cosas que vas necesitando en el día a día. Permíteme orar por ti. Amado Padre, gracias, Señor, te damos porque en tu palabra tú nos has dejado la solución para desechar toda ansiedad de nuestros corazones. Dios mío, yo quiero rogarte por cada uno de nosotros, por cada persona que está escuchando este mensaje en este momento. Yo quiero pedirte, quiero suplicarte que tú te manifiestes de una manera poderosa en cada uno de nosotros. Señor, trae sanidad a nuestros corazones, a nuestras mentes. Queremos, Señor, en este momento renunciar a toda ansiedad que hemos estado cargando durante tanto tiempo. Ayúdanos, Señor, a confiar en ti, a depender de ti, Señor, a confiar en que nosotros haremos nuestra parte y confiar en que tú harás el resto. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor, y concédenos vivir de acuerdo a tus principios y de acuerdo a lo que tú has planeado para nosotros. Gracias, Señor, te damos. Descansamos en ti y te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén.